Les damos la bienvenida, queridos amigos. Lección número 4. El poder de la oración. Interceder por otros. Nuestro texto inicial se encuentra en Santiago capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Introducción. Esto puede estar pasando a alguien que conozcas. Víctor era un estudiante destacado de medicina de una familia acomodada en la Ciudad de México. Desafortunadamente, por la influencia de malos amigos, cayó en las garras del alcoholismo. Como tantas veces, nuevamente ebrio y sucio, se derrumbó y quedó tirado en la calle, cerca de su casa, y sus vecinos le avisaron a sus padres que, con todo y vergüenza, fueran a levantarlo. No sabían qué hacer, porque los consejeros y médicos, tras muchos intentos fallidos, ya lo habían desahuciado. Es muy oportuno leer aquí Romanos capítulo 8, verso 34, y dice así: Cristo es el que murió, pero también resucitó, y regresó al cielo a la diestra de Dios, y allí Él intercede por nosotros. En Juan 14, verso 6, Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Al ser Jesús mi camino, yo como su discípulo debo hacer lo que Él hizo, y lo que Él hizo es interceder por nosotros. Sabiendo esto, y por pedido de sus padres desesperados por salvar a su hijo, y a través de un familiar de ellos que asistía a nuestra congregación cristiana regularmente, fui invitado a visitarlos en su hogar. Obedecí al llamado inmediatamente. Es larga la historia, pero puedo decirles por ahora que duró por varios meses las visitas, diariamente, estudiando la sagrada palabra de Dios, y a base de ruegos y lágrimas por él y muchos cambios drásticos en la familia, yo fui testigo de un cambio increíble en la vida casi arruinada de Víctor. La última vez que lo vi hace años, un maravilloso sábado, salíamos de la iglesia. Víctor había entregado su vida a Dios junto con sus honorables padres. Recuerdo en mi mente cómo Dios lo cambió de un joven sucio, encorvado, muy delgado, enfermo y demacrado, atrapado por el enemigo. Ahora estaba libre y sano delante de mí, vestido con un traje blanco. Había regresado a la universidad y lo vi más alto, corpulento, y su postura erguida y varonil, su mirada con el inteligente brillo de la juventud y con una nueva vida por delante para vivir. Dios lo había salvado. Alabado sea Dios por él y todos los que confían y se dejan guiar en sus angustias, y también por nuestros amigos, aquellos que podemos interceder ante Dios por amor a nuestro prójimo caído. Yo fui testigo del poder de Dios, y lo mismo puede hacer por ti que me escuchas, cuando tú o yo lo necesitemos, garantizado. Dice un conocido canto cristiano: cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Y es verdad. Cuando los miembros de la Iglesia del Nuevo Testamento hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y compartieron con toda energía y valor la palabra bendita de Dios. Hubo una relación directa entre su unidad, sus oraciones, el derramamiento del Espíritu Santo y la proclamación poderosa de la palabra de Dios. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse a todo el mundo con sabiduría, y demandaban el poder que Cristo había prometido a fin de capacitar a seres humanos para su reino. Número 2. Un conflicto cósmico. Apocalipsis capítulo 12,
Efesios capítulo 6 y Segunda de Corintios capítulo 10 descubren el velo entre el mundo visible y el invisible, el conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Dios envía a su Espíritu Santo para que busquen la verdad divina, y los ángeles celestiales entran en la batalla a fin de influir en las personas para que busquen de todo corazón a Dios a través de situaciones providenciales en su vida. Pero nadie será salvo en contra de su voluntad. Nunca forzará nuestra voluntad ni nuestra conciencia, porque su amor es la base de su glorioso reino eterno. Respeta nuestra libertad de elección. Por eso, a cada uno de nosotros solamente nos puede invitar a interesarnos y orar por los demás, aquellos que no le conocen. Aquí es donde la oración es tan significativa. Nuestras oraciones desatan todo el maravilloso poder de Dios. Aunque Dios está ya haciendo todo lo posible para llegar a las personas antes de que oremos, y debido a la controversia entre el bien y el mal, cuando oramos con mayor razón, el Dios Todopoderoso puede intervenir para salvar. La oración establece la diferencia. Cuando oramos por alguien que no conoce a Cristo, se abren canales de bendición divina para que fluyan en su vida. Dios honra nuestra decisión de orar por ellos y trabaja aún más poderosamente en su favor. Esta es la oración intercesora, y entramos en la bendición para nosotros y para los demás. Siempre será el primer beneficiado aquel que ora por otros. Es el que hizo la oración, porque con esta acción está dando evidencia de que Dios, el Todopoderoso, está ya a su lado. Número 3. Jesús, el poderoso intercesor. En Lucas capítulo 3, verso 21, capítulo 5, verso 16 y capítulo 9, verso 18, vemos la relación entre la vida de oración de Jesús y su efectividad en el ministerio. La vida de Jesús fue un éxito completo porque existía una constante comunión divina con su Padre. En su bautismo, cuando inició su ministerio mesiánico, pidió con oración el poder divino para cumplir el propósito del cielo. El Espíritu Santo le dio poder para hacer la voluntad del Padre y cumplir así la tarea que tenía por delante. Ya sea en la alimentación de los 5,000, la curación del leproso o la liberación de los endemoniados, Jesús reconoció que en la batalla entre el bien y el mal, la oración es el arma más poderosa para vencer a las fuerzas del mal. La oración es una forma ordenada por el cielo de combinar nuestra impotencia y debilidad con el poder omnipotente de Dios. Es un medio de elevarnos hacia Dios, el único que puede tocar los corazones de aquellos por quienes oramos. Pero al estar en medio de este conflicto, necesitaremos protección especial. Por eso, en Lucas capítulo 22 y Hebreos 7, como ejemplo, Jesús nos dio la seguridad que dio a Pedro, a fin de prepararlo para las tentaciones que enfrentaría en el futuro cercano, y es la misma que nos da a cada uno de nosotros cuando enfrentamos las tentaciones. Los ganadores efectivos de almas son hombres y mujeres de oración. Jesús oró por Pedro porque el enemigo entendía muy bien todo el potencial que Pedro tenía para el avance del reino de Dios. Su plan era destruir la influencia positiva de Pedro en la iglesia cristiana, pero Jesús estuvo orando por Pedro y las oraciones del Maestro fueron respondidas con todo el poder. Qué realidad tan emocionante reconocer que el Salvador también está orando por cada uno de nosotros. Él nos invita a unirnos con Él en esta obra de oración intercesora y presentar a otros por nombre ante el trono de nuestro Dios. Nuestra parte es la persistencia, la perseverancia en la oración y nuestra total y absoluta dependencia de Dios para poder alcanzar a otros.
Nadie será dejado solo. Número 4. Las oraciones intercesoras de Pablo. La oración intercesora es bíblica. Pablo es otro ejemplo. Oró por los nuevos conversos en las iglesias que estableció a través de su ministerio evangelizador. Pablo creía que algo sucedía cuando oraba, que no sucedería si no hubiese orado. Aunque estaba lejos de sus seres queridos, reconocía que podían estar unidos de corazón mientras oraban el uno por el otro. En Efesios capítulo 1, versos 15 al 21, Pablo pide por los efesios. Es una oración muy notable. Oró para que Dios les diera sabiduría y discernimiento espiritual, para que iluminara sus mentes con la verdad divina y les diera la esperanza de la vida eterna. También oró para que experimentaran la poderosa obra del poder de Dios en su propia vida. Este Dios es el Todopoderoso, y tan poderoso que resucitó a Jesús de entre los muertos, un evento que forma el maravilloso fundamento de nuestra esperanza de vida eterna con Él. Su oración concluye recordándoles las riquezas de la gloria de su herencia. Los cristianos de Éfeso debieron haber estado llenos de aliento, sabiendo que Pablo estaba orando por ellos. También en Filipenses capítulo 1, versos 3 al 11, imagina si tú fueras miembro de la iglesia de Filipos. Estas son algunas de las palabras más reconfortantes y alentadoras de la Biblia, llenas de promesas, así como de llamado a ser llenos de amor, el conocimiento y el discernimiento que provienen de conocer a Jesús y seguirlo, para que podamos ser en todo lo que Dios quiere que seamos con Él. Número 5. Poderes invisibles en acción. La oración intercesora es un arma poderosa en esta guerra entre el bien y el mal que llamamos el gran conflicto. Daniel capítulo 10 también descorre el telón y revela una de las revelaciones más claras de esta guerra. Daniel, deportado ahora en Babilonia, sabía que el cautiverio judío de 70 años que Jeremías había profetizado estaba llegando a su fin. Poniendo entonces acción a su conocimiento, Daniel ayunó y oró por 3 semanas. Intercedió sinceramente por la liberación de su pueblo. Al final de las 3 semanas se le apareció un glorioso ser angelical para ponerlo al tanto de la acción que Dios estaba haciendo para cumplir la profecía. Mientras Daniel oraba, Miguel, que significa quien es como Dios, es Jesús el Todopoderoso, descendió del cielo para vencer las fuerzas de Satanás que se estaban oponiendo a la liberación del pueblo judío. Aunque no lo veamos, Jesús también está trabajando para responder nuestras oraciones de intercesión. Para el Todopoderoso Salvador, el Eterno, el Preexistente y Misericordioso Hijo de Dios, ninguna de nuestras oraciones pasa desapercibidas. Qué inspirador es saber que estamos al lado del comandante de todos los ángeles buenos celestiales y que derrota las huestes malvadas y que al final destruirá totalmente a Satanás. ¿Cómo ves la realidad del gran conflicto que se desarrolla en tu propia vida? Porque una cosa es segura, ningún ser humano es neutral ni ajeno a esta guerra. Por eso, ¿qué tipo de elecciones necesitamos hacer con toda seguridad ahora mismo? Número 6. El foco de la oración. La oración no es un anhelo vago del alma. Debemos ser muy específicos en la oración. Jesús oró específicamente por sus discípulos. El apóstol Pablo oró muy específicamente por los nuevos cristianos de Éfeso, Filipo y Colosas. Oró por sus jóvenes colegas Timoteo, Tito y Juan Marcos. En 1 Samuel capítulo 12, versos 12 al 24 y Job capítulo 16, verso 21, tanto el profeta Samuel como el patriarca Job invitan a la oración intercesora específica.
Es nuestra responsabilidad suplicar a Dios por los hombres y las mujeres que no conocen a Cristo, pero por su nombre. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 al 16, nos dicen que nos convertimos en un canal de bendición de Dios para ellos. Él derrama su bendición desde el trono del cielo a través de nosotros hasta ellos. ¡Qué maravilla! Elena de White escribió que Satanás no puede soportar que recurramos a Dios porque teme y tiembla ante su infinito poder y majestad en respuesta a la oración ferviente y porque nos conecta con la fuente todo poder divino en la batalla por las almas de los hombres y las mujeres perdidos. Mateo capítulo 18, versos 18 y 19 nos motiva para reunirnos en grupos de 2 o más, para orar por nuestros semejantes, y así el Todopoderoso interviene directamente. Número 7. Conclusión. Se nos invita a tener la lectura del siguiente libro que está siendo mostrado. Cuando oramos por los demás, Dios honra nuestro compromiso con Él y nuestra dependencia en su poder. Abre todos los recursos del cielo para transformar vidas humanas. A medida que nuestras oraciones ascienden a su trono, los seres angelicales entran en acción a su orden. Los ángeles ministradores esperan junto al trono de Dios para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Tenemos la seguridad de que ni una oración con fe se perderá. Dios no olvidará a nadie. Toda oración llega al cielo para ser respondida en el momento y el lugar que Él considere mejor. Por eso no supongamos con presunción que Dios contestará como nosotros queremos. No debemos dar órdenes a Dios, sino en humilde súplica pedir para que intervenga en el mejor momento por aquellos que están sufriendo y por nosotros mismos. Oremos por nuestra familia, amigos y compañeros de trabajo que no conocen a Cristo. Ninguna oración sincera se perderá jamás. Dios actúa por nosotros y los corazones de ellos de una manera que sólo podremos saber y entender en la eternidad. Y para todos aquellos nuestros amigos que utilizarán las preguntas para dialogar, las dejamos en este lugar y pueden detener el video el tiempo necesario. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para acercarnos más a Dios. Él siempre ha estado intercediendo por nosotros y al saber todo esto que hemos aprendido hoy, estoy seguro que tomarás las mejores decisiones. Este es mi mejor deseo para ti.